Hola, en este vídeo voy a tratar aspectos importantes del concepto de educación física. En concreto, para el cuerpo de primaria, la especialidad de educación física forma parte del tema 1, cuyo enunciado es concepto de educación física, evolución y desarrollo de las distintas concepciones. Por lo tanto, vemos que tiene dos apartados claros, dos epígrafes que deberíamos de abordar en profundidad, a lo que podríamos añadir una introducción, una conclusión y quizá también un apartado 3 en el que abordemos aspectos relacionados con la aplicación didáctica, cuestiones prácticas, cuestiones generales de la educación física, evidentemente la presencia en el currículo. De todas formas, en este vídeo lo que veremos serán ideas generales que se pueden incluir en cada uno de los apartados, todos ellos, para que cada opositor o opositora elija aquellas que más le gusten, más vayan en su manera de expresarse, que más afines sean a sus ideas y por tanto tener muchos recursos, tener un gran bagaje para que la oposición podamos ir incluyendo ideas originales, propias, que al tribunal le sorprendan y le gusten. Por ejemplo, dentro de estas ideas, para empezar por algún sitio, quizá podríamos empezar por una parte muy importante y es la Constitución española. La ley de más alto rango tiene incluido en su artículo 43.3 un apartado que hace referencia a la educación física. Por tanto, podríamos hablar de la importancia que tiene nuestra materia, tanto que está dentro de la Constitución española. El artículo 43.3 dice textualmente: los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Aquellos que puedan entender que no es importante o que no tiene valor, pues este argumento ya le quita gran parte de razón a esa idea. Dentro de la LOMLOE, para ir concretando y acercándonos a la legislación actual y educativa, está la disposición adicional 46. En ella dice que las administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la alimentación saludable formen parte del comportamiento infantil y juvenil, con el objetivo de fomentar y consolidar hábitos de vida saludables. Dichas administraciones promoverán la práctica diaria del deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y las alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida sana y autónoma, para promover hábitos saludables de alimentación y la movilidad activa, reduciendo el sedentarismo. Los centros impulsarán el desarrollo de actividades docentes en espacios abiertos y entornos naturales. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten serán asumidos por el profesorado con cualificación y especialización adecuada en estos ámbitos, es decir, el maestro docente de educación física. Esto supone que existan unos programas, unos planes coordinados desde educación física para abordar estas medidas. Cierto es que no se están llevando demasiado a la práctica, aunque está en la ley, pero en este tema se podría citar y se podría argumentar que es muy importante un plan de centro para fomentar la salud, los hábitos saludables y la alimentación. Otra idea muy importante sería la de educación física de calidad. Podríamos citar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, que en 2015
publica la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. En 2017, en un artículo en la revista española de Educación Física y Deporte, publicada por el Comité de Expertos de Educación Física del COLEF, publican un artículo sobre el proyecto para una educación física de calidad en España, argumentación científica. En este artículo podemos encontrar muchos argumentos basados en la ciencia, basados en artículos que nos pueden ayudar a justificar esta idea de educación física de calidad. Yéndonos de cuestiones muy actuales o bastante actuales a cuestiones que ya llevan a una referencia que es un clásico, a mí personalmente me gusta mucho el libro Carta a una maestra. Los alumnos de la escuela de Barmiana en 1970 publican esta obra, que es una crítica al sistema educativo que desgraciadamente podríamos decir que sigue vigente. Hay una cita específica de educación física que a mí me gusta mucho por su contundencia y porque quizá diga lo que no debería de ser la educación física y que en muchas ocasiones sí que lo es. Dice textualmente: en los exámenes de gimnasia el profesor nos echó un balón y nos dijo: jugad al baloncesto. Nosotros no sabíamos. El profesor nos miró con desprecio. Pobres chicos. Igual que vosotros, la habilidad de un rito convencional le parecía importante. Le dijo al director que no teníamos educación física y que quería dejarnos para septiembre. Cada uno de nosotros era capaz de subirse a un roble, arriba, soltarse de manos y con una cheta echar una rama de un quintal. Luego arrastrarla por la nieve hasta la puerta de casa, a los pies de su madre. Me han dicho de un señor de Florencia que sube a su casa en un ascensor. Luego se ha comprado otro artefacto caro y hace como que rema. Vosotros le daríais un 10 en educación física. Vemos cómo quizá en educación física le damos importancia a cuestiones deportivas, a cuestiones que no siempre se ajustan a la idiosincrasia del contexto educativo en el que se desarrollan nuestras clases. Y por tanto hay que tener presente estos ámbitos rurales, estas poblaciones que sí que tienen una corporeidad y una motricidad muy rica, pero quizá no basada en deportes de equipo, baloncesto, fútbol, voleibol, y sin embargo sí que tienen un desarrollo grande de actividades en el medio natural. Una idea que es fundamental para mí en este tema y en muchos otros es la diferencia entre la educación física, la gimnasia y el deporte. Vemos como en este anterior cita, en este libro, hablaba de la gimnasia, ¿no? Y hay una confusión terminológica entre gimnasia y educación física. Al final del vídeo veremos una reposición, un vídeo del nodo, noticiario y documentación, que se ponía en España cuando no había televisión, se ponía en los cines, ¿no? Para transmitir las ideas que le interesaba al gobierno en ese momento. Ahí aparece un festival gimnástico y esa era la manera de entender la labor de los maestros de gimnasia, ¿no? Al final era nuestro trabajo. Una gimnasia sueca, mando directo, reproducción de modelos, en fin, lo veremos un poco más adelante. Quiero decir, de ahí venimos y por tanto tenemos que hacer todavía un esfuerzo importante para señalar las diferencias y que el alumnado y las familias las entiendan. La gimnasia era el referente antiguo y ahora el referente es el deporte. Por tanto, hay alumnos y alumnas que hacen deporte extraescolar y son muy buenos y no entienden que son distintos contextos con distintos objetivos y que nuestra labor es una labor educativa que se rige por los criterios de evaluación que establece el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas y el Decreto Autonómico de Currículo. Por tanto, hay que decirles, contarles, explicarles y que lo entiendan bien, porque es muy importante.
Yo personalmente, mi experiencia, pues hacía una reunión al principio del curso, no general, sino específica de educación física. Y hacía una hora de exposición en la que les iba contando lo que la educación física es y los objetivos que tiene y lo que vamos a trabajar y para qué, y que no es lo mismo que el deporte. ¿Vale? Que hay alumnos talentosos en deporte que generan problemas, son disruptivos porque evidentemente no tienen todas las habilidades adquiridas, no tienen muchas habilidades sociales que son exigibles y que desde el punto de vista competencial pues pierden el tiempo, no aprovechan las clases y al final su nota no es reflejo de su habilidad motriz, pero es que su calificación va a estar de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el decreto y en la programación. En los últimos años se ha desarrollado mucho la neurociencia y podemos hablar de varios ejemplos que justifiquen la educación física desde los estudios científicos y en concreto desde la neurociencia. En concreto, podemos referenciar a David Bueno y Torrents en Neurociencia para Educadores, y en esta obra y en algún vídeo que tiene en las redes, en internet, hablando específicamente de la importancia de la educación física, la música y la plástica, la educación artística. Dice que son aprendizajes fundamentales porque ayudan a los demás. Y es verdad que hay que destacar la transversalidad de los aprendizajes cuando estamos haciendo actividad física, ejercicio, cuando estamos en relación con los demás y cuando trabajamos habilidades motrices. Eso es muy importante porque le da una nueva visión y tendríamos que aumentar el tiempo en el que el alumnado está en movimiento y en el que se utiliza el movimiento como eje de la educación. En su obra habla del BDNF, el factor neurotrófico del cerebro, que se ha descubierto muy recientemente que se desarrolla con el ejercicio físico. Por tanto, cuando hacemos ejercicio físico, cuando hacemos deporte, cuando nos movemos, estimulamos la función cerebral. Así que veremos también, podemos hacer referencia a muchas investigaciones que demuestran que el ejercicio físico mejora el rendimiento escolar, mejora la concentración, mejora el funcionamiento neuronal en general. Por tanto, todas estas referencias son fundamentales. Es horrible limitar las horas de plástica, de música, de educación física, porque precisamente son los aprendizajes más transversales que hay. Especialmente en primaria, también en secundaria, pero especialmente en primaria, el resto de asignaturas deberían construirse encima de la música, la plástica y la educación física. La educación física, por ejemplo, exige aprender a secuenciar los movimientos. Cuando tú haces cualquier actividad física, si estás lanzando pelotas a una canasta, si primero sueltas la pelota y después haces así, la pelota nunca más llegará a la canasta. Tienes que secuenciar los movimientos. Pues bueno, la parte del cerebro que aprende a secuenciar es exactamente la misma que después nos permite secuenciar cualquier actividad de nuestra vida. Saber que primero debemos hacer una cosa y después otra, que al revés no funciona. Por lo tanto, a través del ejercicio físico estamos entrenando partes del cerebro que van a ser cruciales para leer, para sumar, para cualquier otra actividad intelectual. No solo eso, el ejercicio físico hace que las neuronas de nuestro cerebro puedan establecer más fácilmente conexiones entre ellas. Es un sistema químico, se descubrió hace 2 o 3 años, no más. Pero hacer ejercicio posibilita después poder aprender cualquier otra cosa, con mucha más facilidad que si no se ha hecho ejercicio físico. Lo mismo podría decir con... En la misma línea,
podemos citar también a Wendy Suzuki en su libro Cerebro Activo, Vida Feliz, del 2015, incide mucho en estos efectos del ejercicio físico en el cerebro. Hay que intentar, en este tema, hay que intentar en todos nuestros supuestos temas que la diferencia entre mente y cuerpo se diluya. Es una diferencia ficticia y que hay que dejar atrás. No está totalmente superado el dualismo mente-cuerpo y es un lastre para los docentes, los maestros de educación física y para la sociedad en general. Somos un todo y ese todo está funcionando siempre de manera coordinada. Y una parte incide en otra sin poder dividirlas o separarlas. Un ejemplo, el intestino se está denominando el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que la cantidad de neuronas que tiene esa zona es muy similar o es muy grande e influye nuestra digestión, nuestra flora intestinal, influye en nuestro funcionamiento cerebral. Por tanto, la alimentación, que hemos visto antes una parte importante de esa disposición del Aloe, pues hay que cuidarla y hay que entenderla y hay que integrarla en nuestra vida, en nuestros hábitos. Así que incluso podríamos hablar del paradigma de la complejidad que intenta superar ese modelo científico que dividía las cosas en tantas partes. Si es verdad que se han conseguido estudios que han avanzado en el conocimiento, pero lo que no acaba de funcionar es la unión de todas esas partes para ver la realidad en su conjunto. Sobre Mantengo que el ejercicio es la acción que más impacto puede tener en tu cerebro hoy mismo y la acción que más impacto puede tener en cuanto a su longevidad en el futuro. Por 3 motivos. El primero es la actividad física tiene efectos inmediatos en el funcionamiento del cerebro. Como hemos comentado, hay una mejora inmediata del estado de ánimo, porque estás estimulando de manera directa los neurotransmisores positivos que hemos mencionado: serotonina, dopamina, noradrenalina y endorfinas. Pero eso no es todo. También estás mejorando la actividad de tu corteza prefrontal. Tu capacidad de manejar y centrar tu atención es objetivamente mejor tras una sola sesión de entrenamiento. Esto es parte del trabajo que he realizado en mi laboratorio. Una sesión de 50 minutos de ejercicio, de intensidad media a alta, mejora de manera significativa tu capacidad de manejar y centrar tu atención. Así que, si te encuentras en una situación en que necesitas estar de buen humor y concentrada, lo mejor que puedes hacer es entrenar justo antes de la misma. Ese es el motivo número 1. Que hay beneficios inmediatos, pero hay que tener en cuenta que una sesión de entrenamiento no nos va a mejorar el cerebro para toda la vida. Puede tener un efecto inmediato, pero la transformación real ocurre cuando haces lo que hice yo: cambiar tu régimen de entrenamiento para mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria. Mejoré muchísimo mis capacidades en esa área y sigo trabajando para mantener y mejorar mi forma física. Gracias al ejercicio a largo plazo, estarás cambiando, literalmente, tu cerebro. El efecto más importante de esto es que al hacer ejercicio, estimulamos el nacimiento de nuevas células cerebrales en la estructura que yo llevaba estudiando 25 años, antes de cambiar de objeto de estudio, la estructura más importante para la memoria, el hipocampo. Al hacer ejercicio, nacen nuevas células cerebrales que funcionarán mejor que las células que llevan en tu hipocampo desde que naciste. Son más excitables, tienen mayor predisposición a incorporarse a los circuitos de la memoria que las células que llevan ahí toda tu vida y hacen que tu memoria funcione mejor. Creo que casi todo el mundo, si pregunto, ¿quieres tener mejor memoria a largo plazo? Por supuesto. Sí, la respuesta es sí. Es un asunto crítico. Es decir, te estoy diciendo que la actividad física regular
Puede hacer que tu memoria mejore, porque estimula el nacimiento de nuevas células cerebrales. Solo hay dos áreas del cerebro humano adulto donde pueden nacer nuevas células. Una es el hipocampo, donde el estímulo necesario es el ejercicio, y la otra es el bulbo olfatorio estimulado por la presencia de muchos olores. Al enriquecer el entorno olfativo se crean muchas células nuevas en esta zona, pero el hipocampo es lo que más interesa a la gente. Primero porque es importante para la memoria y usamos la memoria cada día. Quiero tener buena memoria. Y segundo, porque es la estructura cerebral a la que más afecta la vejez y la demencia, cuya principal manifestación es el Alzheimer. Haciendo ejercicio de manera regular mejora el funcionamiento de la memoria de manera instantánea antes de alcanzar la edad dorada. Se mejora la fortaleza, el tamaño, el número de sinapsis y la capacidad de memorizar del hipocampo, para que el envejecimiento tarde más en afectar al cerebro y en comenzar a causar déficits en la memoria. Además, si tienes demencia o Alzheimer, estos tardarán más en atacar el hipocampo, que es lo que hacen, y en llegar a hacerle el daño necesario para que comiences a ver los efectos tempranos de la demencia, como no acordarte de qué día tenías esta o aquella cita o cosas así. Otra cita, otra referencia, otra idea que es muy interesante para mí, a mí me gusta mucho, es el libro de Santiago Albarrico, Ser o no ser un cuerpo. Es de 2017, por tanto es una referencia que podemos llamar actual, ¿no? Estos últimos 10 años, evidentemente cosas de los últimos 5, pero hay temarios, hay propuestas que se quedan casi en los años 2000, finales del siglo XX, y no incorporan estas nuevas ideas que a mí me gustan tanto para demostrar actualización y que tu propuesta es profesional porque estás a la última, ¿no? de lo que surge. En este libro trata desde el punto de vista filosófico de cómo la sociedad entiende el cuerpo. Y dice en su sinopsis: ¿a dónde va toda esa gente? Cada vez más deprisa, cada vez en un medio más veloz. Están huyendo. ¿De qué huyen? Del cuerpo. El ser humano es el único animal que huye de su cuerpo. Casi todo lo que hacemos en nuestra vida es una tentativa de dejar atrás nuestro cuerpo mortal. Muy interesante porque al final ese rechazo, ese menosprecio al cuerpo se refleja en el sistema educativo con una carga horaria reducida y con un planteamiento que sí que intenta valorar la importancia de la higiene, de la salud, de la alimentación, pero al final hay una carga muy reducida en comparación con las asignaturas, sentarse, estudiar, memorizar, estar en el aula, en sillas, en mesas, es decir, una educación muy similar a la que en 1970 los alumnos de la escuela de Barbiana se quejaban y criticaban. Otra cita actual interesante, en este caso de 2024, muy actual, muy reciente, es la de Juan Luis Arzuaga, Nuestro cuerpo. 7 millones de años de evolución. A partir de la observación del cuerpo y del conocimiento, lógicamente sabemos que Arzuaga es un paleontólogo, en este libro va explicando cómo nuestro cuerpo se ha ido transformando desde los homínidos que se arrastraban, que movían en 4 apoyos, en cuadrupedia, la posición erguida, la pérdida de la cola, y cómo nuestras estructuras anatómicas se han habituado al uso de las manos, al desplazamiento en bipedestación, y nos aporta mucha información anatómica, mucha información evolutiva de por qué somos como somos,
y qué consecuencias ha traído al ser humano como especie. Otra idea podemos destacar sería el Manifiesto Mundial de la Federación Internacional de Educación Física. El último es de 2023. Volvemos otra vez a una referencia muy actual bueno, que podríamos aportar en este tema para demostrar estar actualizados. En el artículo 1 señala que la práctica de la educación física como derecho de todas las personas es un proceso de educación corporal continua, ya sea por medios formales o no formales. La idea de la educación física escolar creo que habría que intentar introducirla en este tema. ¿Por qué? Porque la sociedad educa desde el punto de vista motriz, corporal, la moda, la ropa, las prácticas deportivas, los ascensores, las escaleras mecánicas, pues nos dan una idea de cómo nuestro cuerpo está siendo educado desde el punto de vista no formal. El móvil, que sabemos que nos ha generado un hábito de mirar hacia abajo y de moverse o no moverse más bien durante mucho tiempo, pues eso forma parte de la educación no formal. En la escuela, además de los movimientos generados pues eso, en la jornada escolar, que son muy escasos, que también es un mensaje de sedentarismo, de memorización, de predominio de la mente sobre el cuerpo, pues hay una educación física escolar que tiene unos principios, que contribuye a los objetivos generales de etapa y que, pues eso, tienes unas calificaciones, tienes unas evaluaciones, tienes unos procesos, un horario y todo eso forma parte de la idiosincrasia de la materia que hay que abordar evidentemente en este tema y en muchos otros. Las prácticas corporales relacionadas con el desarrollo de valores pueden conducir a la participación de caminos sociales inclusivos y responsables en busca de la ciudadanía, constituyendo un medio eficaz para el logro de un estilo de vida activo en el ser humano. En esta definición de 2023 de la FIEP, pues aparece la inclusión, podríamos hablar de diseño universal para el aprendizaje, es una idea también transversal para todos los temas, y de ciudadanía, es decir, de un planteamiento competencial, no solo motriz, no solo moverse por moverse, sino también la idea de que, pues eso, los alumnos y alumnas al relacionarse, al hacer ejercicio, al jugar juntos, pues desarrollan competencias ciudadanas, competencias sociales, cívicas y que nos permiten tener una oportunidad de oro de desarrollar todas estas competencias que son muy importantes en el planteamiento actual educativo. La siguiente idea es la de la alfabetización motora. Podemos también encontrar ese manifiesto por una educación física de calidad en el desarrollo reglamentario de la LOMLOE y hablar de la alfabetización motora, que es uno de los modelos pedagógicos que Javier Fernández Río y colaboradores propone como modelos a tener en cuenta en educación física. La autora de referencia es Wedgeat en 2010 con su obra Physical Literacy Throughout the Life Course en London en 2010. Hay un vídeo que lo pondremos, lo veremos, es recomendable, en el que aparecen distintos adultos que tienen mal adquiridas estas habilidades motrices básicas, esta alfabetización motora, para saltar, para correr, para subir escaleras, para moverse, ¿no? Entonces eso genera, en plan irónico, utilizando el humor como reflexión, problemas en el día a día, que mucha gente ignora hasta que, claro, trae consecuencias muy importantes, ¿no? Y que son evitables desde una concienciación de la importancia de la alfabetización motora y desde un trabajo
a edades tempranas de estas habilidades, de estas destrezas, de estos movimientos que son esenciales para nuestro día a día. Del Festival Gimnástico en la Laboral en 1960, donde se ve a unos chicos, a unos alumnos, solo hombres. Sabemos que la educación mixta llega en 1970 con la Ley General de Educación, cómo participan en una exhibición, evidentemente los mejores elegidos para que dejen en buen lugar a la institución, y mientras están haciendo la representación, pues comenta el narrador cómo están en la línea del ideario de la institución, adiestrando, endureciendo una estructura muy militarista, y eso es lo que algunas personas mayores ya, que pueden ser abuelos de nuestros alumnos y alumnas, han vivido como su gimnasia, ¿no? Saltos, giros, potro, plinton, habilidades gimnásticas. Por eso, evidentemente, lo llamaban gimnasia, porque es que era gimnasia. Para que eso dejase de ser gimnasia y se convirtiese en educación física, pues ha habido un proceso, una evolución en esas corrientes, que es el segundo apartado de este tema que hay que intentar explicar y hay que intentar entender. Entonces es lógico que veamos cómo todavía, también por economía lingüística, hablan de gimnasia en lugar de decir educación física, ¿vale? ¿Es un problema? Bueno, es entendible, comprensible, y lo que hay que hacer es que nuestras clases demuestren que no estamos ya en esa etapa, sino que estamos en otro momento, ¿no? En un momento educativo, en un momento del siglo XXI inclusivo, con valores de ciudadanía y cercanos a los objetivos de desarrollo sostenible también de la Agenda 2030, es decir, con un planteamiento actual y con un planteamiento educativo. La Universidad Laboral José Antonio Girón celebra en la capital gijonesa la fiesta de su patrono, San José Artesano. En el programa de sus festejos y en el orden deportivo figura, entre otros números, una vistosa tabla gimnástica. Está compuesta por 450 alumnos, elegidos entre los 1.500 de esta institución. Los muchachos efectúan armoniosas evoluciones en un alarde de precisión y disciplina para terminar con una composición alegórica. Otro equipo de alumnos da pruebas de arrojo y de habilidad en los saltos. De la misma manera que en las enseñanzas doctrinales de la Universidad Laboral, se consiguen óptimos resultados también en la formación y adiestramiento físico. Los saltos cruzados son una manifestación impecable de fuerza, de elasticidad y de exactitud, y suscitan la admiración de todos.
Pues nada, llegado a este punto, una serie de ideas, que podrían ser muchas más, evidentemente, sería importante encontrar una definición de educación física. En el apartado 1, en el epígrafe 1, pues habrá que decir unas cuantas, ¿no? De algunos autores, de Cajigal, de Pedraz, de Chini. Pues bueno, hay muchas definiciones que podemos incorporar. Recuerdo, buscar alguna reciente, no os vayáis solo a los clásicos, ¿no? Lo que aparezcan temarios, que estén antiguos y desactualizados. Buscar algunas que sean del siglo XXI, Federación Internacional de Educación Física 2023, Manifiesto por una educación física de calidad. Ahí aparece lo que la educación física tiene que ser en la actualidad. A mí me gusta esta definición que va resumiendo un poco lo que hemos comentado, esas ideas principales, y que está inspirada en una definición de Cajigal, tiene tintes propios, ¿no? La educación física escolar es una materia escolar que contribuye a la formación de las personas utilizando el movimiento, el juego, la actividad física, la expresión corporal y el deporte como herramientas de trabajo. Hay que dejar claro que todas las materias, incluida educación física, deben contribuir a la adquisición de todos los objetivos generales de etapa. Y veremos a continuación, hay uno que es muy cercano a la educación física. Por tanto, también todas las materias deben de contribuir a ese objetivo. Todas desde su perspectiva, desde su planteamiento, y lo que más diferencia la educación física de otras son las herramientas, es el aula, es el contexto, es el movimiento. Eso es una ventaja porque tiene una riqueza educativa muy grande, y tiene una desventaja, que es que el alumnado puede entenderlo como un momento de recreo, de pasarlo bien, de divertirse, de jugar por jugar, lo que Luis Miguel Ruiz Pérez llamaba función guardería. Tenerles entretenidos, que se diviertan, que jueguen, que desfoguen y que se desahoguen y que queden más tranquilos y relajados para el resto de las clases. Muy importante que todos los docentes de educación física mantengamos esta perspectiva educativa y la potenciemos, para que esa supuesta inferioridad de unas materias sobre otras quede diluida y no al lugar, ¿no? Pasa por la consideración personal como docente y por la justificación de nuestras acciones con la legislación vigente, el currículo, los objetivos generales de etapa, las competencias y todos estos elementos curriculares, esa arquitectura curricular que nosotros tenemos muy clara y que tenemos que explicar muy bien al alumnado y a sus familias. El objetivo general de etapa acá, como decía, es valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. Vemos que está en la línea del artículo 43.3 de la Constitución Española, vemos que está en la línea de la disposición adicional de la LOMLOE, pero también somos conscientes de que la ley a veces se queda en papel mojado si no la defendemos, la utilizamos y la aplicamos. Así que bueno, toca por nuestra parte, docentes, maestros de educación física, ser profesionales y ser claros y contundentes en nuestros argumentos y en el mayor ejemplo es las clases, ¿no? Que sean de calidad y que realmente tengan el foco en donde tienen que tenerlo. En concreto en Asturias, como ejemplo, pero evidentemente podría servir cualquier comunidad autónoma, en el decreto 57 de 2022 de 5 de agosto por el que se regula la ordenación y el currículo de educación primaria en el Principado de Asturias, dice: la introducción de la materia de educación física
La educación física en la etapa de educación primaria prepara al alumnado para afrontar una serie de retos fundamentales que pasan por la adopción de un estilo de vida activo, el conocimiento de la propia corporalidad, el acercamiento a manifestaciones culturales de carácter motor, la integración de actitudes ecosocialmente responsables o el desarrollo de todos los procesos de toma de decisiones que intervienen en la resolución de situaciones motrices. Estos elementos contribuyen a que el alumnado sea motrizmente competente, esta idea que habíamos dicho de alfabetización motora, facilitando así su desarrollo integral. Insisto, no motriz solo, sino integral, puesto que la motricidad constituye un elemento esencial e indisociable del propio aprendizaje. En este primer párrafo hay muchas ideas importantes. Están los bloques de saberes básicos, también algunos de los criterios de evaluación, las competencias específicas, y por tanto aparecen ya los pilares en los que se está organizando la educación física actual. Esto es fundamental para que nuestro tema tenga peso, tenga solidez. Hay algunos autores que me gustan, que no me gustan, pero es que esto es la ley. Y la ley es muy útil en la oposición, fundamental, porque esto no puede ser discutible. Si eres capaz de incluir esta idea, este apartado de lo que la educación física es, según el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas y el Decreto Autonómico, tienes ya seguro un tic en esa planilla de evaluación del tribunal. Pues nada más. Este vídeo, pues eso, ha tratado de muchas ideas. Habría muchas más en el tintero, y a lo largo de todo el proceso de preparación de oposiciones en Destaca vas a ir encontrando muchas ideas transversales que puedas meter en muchos temas. Evidentemente habría que trabajar los contenidos y la idea y la estructura, las ideas fundamentales a trabajar en el epígrafe 1 y en el epígrafe 2, pero eso es el trabajo de la semana a semana en Destaca. Hacer vuestras propias producciones de manera real, escribir esas 2 horas del tema 1 y con el feedback que os pueda aportar, encontrar dónde hay algún fallo, qué más ideas se pueden introducir en ese tema y enriquecerlo constantemente. No conformarse con memorizar un temario X de la editorial Math, por ejemplo, de cualquier otra editorial que puedas encontrar, que puedas tener, copiar y reproducir. Eso no es opositar, eso es estudiar de una manera bastante básica, y siguiendo la taxonomía de Bloom no llegas a una relación, a una creación, a un aprendizaje en la taxonomía solo, de un aprendizaje superficial a un aprendizaje profundo en el que domines contenidos y los seas capaz de explicar. Cuando tienes muchas ideas, luego hay que resumirlas, evidentemente ajustarse a esas 2 horas y hacer un tema cerrado, personal, distinto, original. Esa es la labor de Destaca. Quiero que destaques y por tanto tus ideas, mis ideas, el feedback, la experiencia, la práctica te tienen que llevar a un examen en el que fluya tus conocimientos, porque sabes del tema y porque sabes exponer y porque sabes escribir. Evidentemente tienes que leer, no tienes que tener faltas de ortografía. Es un proceso que es duro en el sentido de que hay que trabajar, pero bueno, con ilusión, con curiosidad, con recursos y mejorando día a día como profesional, como persona, pues al final se llegan al objetivo, que es la plaza, que es las buenas notas y que es destacar. Cualquier cosa, contactar, puedo aclarar más aspectos del método de trabajo, y que bueno, más ideas están ahí esperándoos, y para cualquier cosa no dudéis en contactar, seréis seguro los próximos en Destacar. Un saludo.